Buenos días, curiosas y curiosos de los fondos. Hoy vamos a hablar de la herramienta financiera que más desahucios y ruinas ha causado en los últimos 20 años. Una herramienta que en los últimos 8 años en España ha provocado que se embarguen más de 500.000 inmuebles. Hoy hablamos de las hipotecas, así que sin más, empezamos. Hoy hablaremos de lo que es una hipoteca, de sus riesgos y por último, para dejar un buen sabor de boca, de sus ventajas. Así que quédate hasta el final y si te gusta, suscríbete. Vamos a empezar por ¿qué es una hipoteca? Una hipoteca es un tipo de préstamo a través del cual un cliente recibe un capital de un prestamista, que puede ser un banco, entidad de crédito, etc. Y a cambio devolverá ese capital más unos intereses y además entregará un inmueble en garantía. Generalmente, la hipoteca se utiliza para comprar el inmueble que se da en garantía, pero no siempre. Con lo cual, eso que se dice que con una hipoteca la casa es del banco es falso. La casa es tuya, simplemente la estás entregando como garantía para que el banco tenga una mayor seguridad de que vas a afrontar la deuda. Cuando obtienes una hipoteca debes pagar una cuota mensual. Esta cuota se distribuye entre principal y los intereses. El principal es la cantidad que te han prestado y los intereses son unos costes adicionales que pagas para compensar al prestamista por haberte prestado el dinero. Para calcular lo que pagas del principal o de intereses se suele usar el método de amortización francés, por el cual al principio de la vida de la hipoteca pagarás más intereses y menos principal y al final de la hipoteca pagarás más principal y menos intereses. Además, usando este método, la cuota total de la hipoteca, es decir, principal más intereses, no variará a no ser que varíe el interés. Esto es, si tienes interés fijo, siempre pagarás lo mismo, aunque la proporción de principal e intereses sí que va a variar a lo largo de la vida de la hipoteca, como hemos dicho antes. Bien, ya que sabemos a grandes rasgos qué es una hipoteca, ahora vamos a ver qué riesgos tiene. Primero, tengo el problema de la liquidez. Una casa o la vendo entera o no la vendo. No puedo vender un baño para hacer frente a un pago. Por lo tanto, si necesito algo de dinero, tener una casa puede que sea bastante problemático. El siguiente riesgo te afecta si tienes una hipoteca de interés variable, porque si suben los intereses también subirá tu cuota. Esto, por desgracia, se está viendo mucho en España con la subida del Euribor. Por ponerlo en números, si yo pedí una hipoteca de 240.000 euros a 30 años en 2021, algo bastante normal en España, tanto la longitud de la hipoteca como el importe, con un interés de Euribor más 1, también muy común, mi cuota en el momento de pedir la hipoteca sería de unos 720 euros al mes, ya que el Euribor estaba en negativo. Hoy, un año después, el Euribor está a 2,8, con lo cual hoy pagaría más de 1.100 euros todos los meses. Es decir, más de un 50% extra. Si es tu vivienda principal o si la has comprado como inversión, esto puede ser un gran problema, porque si le estás sacando rendimiento a un alquiler, puede ocurrir que pagues más de hipoteca que lo que recibas de alquiler y por lo tanto deje de darte beneficios. Otro riesgo es lo que pasó en España en 2008, que el precio del inmueble se desplomó. Si el valor del inmueble baja mucho, aunque venda el inmueble, no voy a poder saldar la deuda con la venta del inmueble, con lo cual voy a estar atrapado. Aunque para que ocurra esto, la bajada deberá ser bastante grande. Es cierto que en España, según compras la casa, ya empiezas en pérdidas porque pagas entre un 6 y un 12% de impuestos, con lo cual hasta que no suba eso tampoco podrías venderlo y seguirías atrapado, pero en el caso de que baje el precio, todas estas situaciones se agravan. El otro gran riesgo a reseñar es el riesgo de impago, porque si dejas de pagar la hipoteca y llegas a un caso extremo, te la pueden embargar. Y el problema viene porque en prácticamente ningún país hay dación en pago. Es decir, en prácticamente ningún país te cancelan toda la deuda solo por el hecho de embargarte la casa. Como ejemplo, voy a contar cómo funciona en España. En España,
Para llegar al punto de que te embarguen la casa, debes llevar al menos 12 meses sin pagar la hipoteca. Y si te embargan la casa, lo cual lo hará un juez, no un banco, la sacarán a subasta por un 60% de su valor si es primera vivienda o por un 40% si es segunda vivienda. Y aquí pueden pasar tres cosas. Si lo obtenido en la subasta es más de lo que debes, se cancela la deuda y te quedas con lo que sobra. Si lo obtenido en la subasta es lo mismo que debes, se cancela la deuda y ya. Y si lo obtenido en la subasta es menor que la deuda, se cancela parte de la deuda y el resto se lo debes al banco. Por desgracia, esto último suele ser lo más habitual. Es bastante difícil que en la subasta se obtenga el valor que le debes al banco, a no ser que lleves bastante tiempo de hipoteca. Si volvemos al ejemplo de antes, mi casa valdría unos 300.000 euros. Porque si yo he pedido 240.000, es que 240.000 es el 80%. Por lo tanto, si 240.000 es el 80%, es que mi casa vale 300.000 euros. En ese caso, la sacarían a subasta, siendo mi primera vivienda, por un 60%, es decir, 180.000 euros. Normalmente en las subastas el precio no sube mucho porque la gente que va a subastas busca gangas, con lo cual sería bastante difícil que el precio en la subasta subiese demasiado. Lo que quiere decir que, a no ser que lleve 10 años en la hipoteca, donde nos empezamos a acercar a que debo 180.000 euros, si llevo menos de 10 años, probablemente me quedaré con una deuda, aparte de quedarme sin casa. Es decir, sigo teniendo un crédito con el banco, pero ya no tengo casa. Y si antes no podía pagar la hipoteca para vivir en un sitio, ahora que tengo que pagar alquiler y deuda, es una situación realmente dramática, sobre todo cuando estamos hablando de familias y de primeras viviendas. Si nos fuésemos a segundas viviendas o casas de inversión, el caso sería problemático porque si dejas llegar a este punto, la casa se subestaría por el 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de llevarlo a subasta tienes que hacer todo lo posible por intentar vender la casa por un precio más razonable y quitarte por lo menos la deuda aunque te quedes sin casa. Pero como he dicho antes, no todos son riesgos, también tiene ventajas. Lo primero es el crédito más barato que te van a dar en tu vida. Por lo tanto, es una buena herramienta para apalancarse. Lo segundo, en muchos países obtienes ventajas fiscales por tener hipoteca. Por ejemplo, en España era así hasta el 2013. De hecho, todas las hipotecas anteriores al 2013 siguen manteniendo esas ventajas fiscales. Y de hecho, en el País Vasco se sigue manteniendo una ventaja fiscal. Y por último, lo más lógico, con una hipoteca vas a poder afrontar la compra de una vivienda, algo que sin hipoteca sería impensable en muchos países. Por eso, a pesar de los riesgos que tiene, es una de las herramientas financieras más necesarias y más usadas. El gran problema de las hipotecas no es la herramienta en sí, es el desconocimiento. Y que contratarlas sin saber es un movimiento bastante arriesgado. Es una herramienta bastante compleja y no se puede contratar a la ligera porque te estás endeudando para un montón de años. Para contratar cualquier fondo, PIAs o cualquier tipo de herramienta te hacen 50 preguntas sobre tus estudios, tu edad, tus conocimientos financieros, tu perfil de riesgo y un montón de cosas más. En cambio, para contratar una hipoteca, al menos en España, te vale con saber firmar. Ni siquiera se regula el riesgo entre contratar una tipo variable y una tipo fijo. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con esta herramienta. Hay que informarse mucho antes de contratarla y hay que usarla bien, como todas las herramientas. La diferencia es que esta puede llevarte a perder tu casa. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos. Y como siempre digo, siempre nos dicen que hay tres cosas en la vida: salud, dinero y amor. Y no nos enseñan a cuidar ninguna de las tres. Con la parte de dinero yo os echaré una mano. Así que un abrazo y buena semana.